Presentem el treball en el puerto y la playa de la ciudad de Tarragona, una historia del trabajo de carga y descarga del antiguo régimen hasta la Guerra Civil. Presentarà Brendan J. von Briesen, que va ser guanyador de la 23è Premi de Recerca Ricard i Geral. Ell és màster en Història Econòmica i doctor en Història per la Universitat de Barcelona, amb una tesi doctoral sobre els gremis de càrrega i descàrrega marítima al Port de Barcelona. Endavant. Muchísimas gracias. Bueno, antes de todo, muy buenos días a todos y todas por haber venido. Ay, me disculpen, les voy a presentar en castellano. Y también antes de realmente entrar en el tema, me gustaría subrayar realmente mi agradecimiento por haberme conseguido el premio, más que nada porque me ha facilitado y dado la oportunidad de trabajar muy de cerca con otro colega de la Universidad de Barcelona, Daniel Montaner, que no se encuentra, pero que ha ganado el premio en unos años anteriores. Y él hizo su trabajo sobre el asociacionismo en la pesca en la costa catalana durante la transición de la vela a vapor. Y muchísimas gracias a Luis. Ahora no tengo que entrar mucho en detalle en la importancia de esa transición y obviamente les recomiendo los trabajos de Enric para saber cómo esa transición revoluciona el trabajo a bordo. Es decir, que me encuentro con muchísima suerte rodeado de colegas y especialmente aquí en este congreso. Realmente es un placer venir y hablar con gente que saben de lo que estamos hablando. Muy diferente cuando uno viaja a Noruega o a Suecia y habla de Tarragona. Pero aquí estamos entre familias, así que muchísimas gracias. Realmente es un honor. Una nota personal mía, seamos un poco subjetivistas. Yo soy experto, digamos, aunque todavía me suena decirlo en voz alta, experto en la historia portuaria de la costa catalana. Vamos abriendo fronteras, empezando con Barcelona, ahora para Tarragona y pueblos ajenos serían los siguientes pasos. Especializo en el moderno y entrando en el contemporáneo. Estoy entre los dos mundos. Me interesa muchísimo la vida gremial. Me encuentro en el puerto por accidente, sinceramente. Yo quería estudiar los gremios en historia económica, me pasaron a historia social, muy amablemente, y me asignaron al profesor Jordi Bars, cuyo nombre resuena aquí. Y es gracias a su trabajo en el puerto que yo me dediqué a los gremios en el puerto de Barcelona y por eso cuando entré en esta investigación venía de esa experiencia, de ver la organización gremial y cómo es que los gremios de mar solían ser diferentes a los gremios de producción, los gremios de taller, son horizontales principalmente. Una gran diferencia entre los gremios que trabajaban sobre el agua y los gremios que trabajaban sobre la tierra. Ese mundo de gente de mar y gente terrestre va a ser uno de los grandes temazos en este cuento. Jordi hizo un estudio, no se ha publicado, pero de las publicaciones hechas desde la publicación de la gran obra Dock Workers International Comparisons en el año 2000, que es la Biblia de los historias portuarios en la época industrial, solamente el 6% de las investigaciones tratan de la época gremial. Es decir, que hay un bias muy profundo entre los y las historiadores de puertos para la edad industrial. Mediados del 19 empiezan a interesarse, pero hay un mundo detrás, 500 años o más, de organización, de trabajo, de lucha, de comercio, de agentes consignatarios, de maneras de cambiar la pesca. Y es con ese interés que vengo a presentar un enfoque sobre la época gremial. Y hay que decir, es la primera vez que investigo los puertos en su época industrial. Y aquí unas publicaciones relevantes, pues por lo menos para esta conversación, si no son relevantes más allá de estas aulas. En la investigación, obviamente, empieza con los archivos, con la literatura secundaria también, pero con los archivos, gracias al premio pude viajar varias veces a Tarragona a visitar los archivos de Tarragona, especialmente los notariales y lo que es el escribano de mar, el notario responsable por los aspectos marítimos durante el antiguo régimen, y la colección del gremio de mariantes de Tarragona. Es una fuente muy chula, no se compara con las que tenemos aquí de los bastaixos aquí en casa, pero es bastante digna de una visita. Y luego los archivos navales. Y ahí es donde realmente el apoyo viene, porque el archivo naval, sabrán varios que la principal se encuentra en medio de la nada, buscando Jaén, que sería el Álvaro Bazán en Viso de Marqués.
y también esa visita lo hice con Daniel y vaciamos durante una semana todo lo que tocamos referente a la pesca, los puertos, los trabajadores y los mareantes. Y curiosamente, gracias a esa experiencia, porque el archivo cierra a las 14 y no hay mucho que hacer, a discutir todas las tardes sobre la pluriactividad, cómo un pescador puede usar su barco, su buque, para el comercio de cabotaje y al revés. Como los historiadores a veces nos equivocamos o nos podemos llegar a conclusiones equivocadas porque enfocamos en un oficio en vez de un mundo, una comunidad marítima en lo cual pueden pasar de una actividad a otra. Entonces, eso combinado con una visita al archivo de Cartagena, que fue el departamento marítimo responsable por el puerto tanto de Tarragona como Barcelona, eso también lo hemos saqueado gracias al premio. Hay básicamente dos grandes fases, grandes configuraciones del trabajo portuario. Empezamos con lo que los profesionales llamamos la configuración monopolística, porque en este caso el monopolio fue un derecho ganado a sangre, que es la matrícula del mar. Bajo el sistema de la matrícula, que realmente arranca ya de una vez, por última vez en 1740, hay intentos en los años 20, pero arranca bien uno que sí pega, la matrícula de mar de 40-43, y esa matrícula y las subsecuentes garantizan para la gente de mar los trabajos de mar, o lo que luego llaman las industrias de mar, cuando cambia el vocabulario. Y eso tiene que ver con toda la actividad en mar salada y río adentro hasta cierta distancia. En el caso de los puertos, eso quiere decir que el trabajo sobre el agua lo llevaba a cabo gente de gremio, gente de mar, gente bajo la matrícula. En Barcelona fueron pescadores y mareantes y durante un tiempo un gremio de descargadores, todos trabajando a base de las barcazas. Las lanchas y las barcazas fueron los medios de producción, de servicio, porque faltando condiciones infraestructurales para poder anclar o amarrar el buque o la barca al muelle, los barcos se quedaron anclados en medio de la rada y remando en barcazas y lanchas, los hombres de mar traían los productos, la carga a la playa. No había un puerto en Barcelona ni en Tarragona. Estamos hablando de la descarga sobre la playa. Por eso el cabotaje juega un papel muy, muy importante y todo lo que no fuera cabotaje, lo que venía especialmente de afuera o de la carrera, venía ya en buques grandes que tenían que quedar anclados en medio de la rada. Y la primera modernización o el primer cambio tecnológico es cerrar esos puertos, como veremos en los casos. Ari menciona Barcelona porque estamos aquí en casa y se supone que lo conocen mejor, pero el proceso en Tarragona es muy parecido con ciertos lapsos temporales. Como dije, estamos hablando de gente de mar, particularmente hombres, donde gobierna la matrícula, es decir, todos menos el País Vasco, las mujeres estaban prohibidas por trabajar. Jordi y otra compañera de la UB, Mónica Borrell, han hecho un estudio de caso del trabajo de carga y descarga por las mujeres y las actividades marítimas de las mujeres en el País Vasco, porque a pesar de haber sido la inspiración de la matrícula de mar, en su mundo decidieron dejar abierto a las mujeres ciertas actividades. Se recomienda el artículo. Pero en Tarragona son hombres. Y como dice, el oficio de marinero puede empezar, afirmaba una autoridad de la Marina Española, de muy niño. Por ejemplo, a los 7 o 8 años en la barca del pescador, salir sucesivamente al cabotaje, ir a otras navegaciones para ir de mozo o grumetillo a los 12 o 13 años, para hacerse marinero para los 17 y poder ser un piloto a los 22. De modo que un hombre de mar necesita 15 años para hacerse algo de provecho. Pero también va de pesca a cabotaje a piloto. El piloto es responsable de la navegación del buque en alta mar. Para ir a las Américas, el que dominaba, el más alto responsable debajo del capitán era el piloto. Porque el piloto sabía la navegación, tomaba cursos de matemáticas, de geometría, era realmente un hombre formado, especialmente en las escuelas. Entonces, vemos una persona que representa un mundo y veremos cómo el cambio de este mundo cambia a esos hombres. Hablamos de la rehabilitación tanto del puerto como la ciudad de Tarragona.
Después de la caída, digamos, de la guerra de los Borbones, Tarragona también apostó por los Habsburgos y por la pérdida y la victoria de los Borbones, la ciudad fue castigada y su puerto fue castigado. Fue limitado al comercio catalán, de bandera catalana, es decir, cabotaje, legalmente excluido del comercio con otros puertos europeos y con la carrera a las Américas. Pero gracias a Barcelona tenía sus entradas, como se puede imaginar. Pero esta condición llega formalmente hasta 1761 y informalmente se extiende más, porque las condiciones del puerto no daban para poder recibir barcos de mayor dimensiones. Se percibe en el mapa a la izquierda que es una playa, y esa condición de descargar sobre la playa en Barcelona llega hasta 1860 y en Tarragona veremos que dura hasta los 70-80 del siglo XIX. Pero la ciudad fue rehabilitada políticamente también, encima de los intereses de la ciudad de Reus, que ya venía encaminando un proceso de protoindustrialización de industria, además de la exportación de la viña, que es el oro de Tarragona. Decidieron dar el privilegio a Tarragona y quitan la importancia de Salou y Reus, otro complejo que estaba en competición eterna con el puerto de Tarragona, a través del establecimiento de unas aduanas y la apertura con el comercio directo con las Américas. Y por fin, y dirían ellos mismos, por fin, el proyecto de Apodaca, que luego es ampliado por el ingeniero Smith desde 1790 hasta finales de la Guerra del Francés. Y se ve en las fotos la comparativa, que realmente han limpiado el puerto, han quitado las piedras que se encontraban y han hecho un dique. Y ese dique sería el abrigo, aunque muy mínimo, para este puerto. Aquí tenemos una mirada a la flota de Tarragona en el año 28 y en su posición relativamente al resto del país. Perdón. Como se imagina, el año 28 estamos hablando de la vela, del comercio tradicional, de las rutas tradicionales. Por ende, Cádiz todavía sigue muy importante en su posición frente a América, y luego Barcelona y Mataró. Y fíjense que Bilbao está muy por debajo. En poco tiempo Bilbao vendrá a pura popa, como dirían, a toda popa. Pero Tarragona se encuentra muy por debajo. Es un puerto secundario y va a quedar un puerto secundario hasta hace pocas décadas. Ahora de vez en cuando sale en primera posición, pero en la época que estamos hablando, muy secundario, muy a servicio del puerto de Barcelona y en cierta medida Valencia. Pero esta es la flota de buques registrados ahí, es decir, propiedad de gente de Tarragona, mayores de 50 toneladas. Y luego, gracias a los trabajos de Sanet y Jové, que ha hecho una serie de trabajos de saqueo de archivos, ha hecho 3 o 4 libros de biografías sobre patronos, pilotos y capitanes de Tarragona, lo cual he venido trabajando con Daniel, y tenemos básicamente el laúd, y es el 57% de los buques. Entre las tartanas, chabeques y laúd son de trabajo muy variable, pueden pasar bastante fácilmente de pesca a cabotaje, pero principalmente cabotaje. Es la totalidad de buques propiedad de hombres de mar de Tarragona desde el 18 hasta 1873 más o menos. Es decir, que es un siglo y medio, no es simultáneo. La época gremial monopolística encuentra su enemigo en la liberalización. Y eso es curioso. Esto es donde sí quiero llamar la atención a los industrialistas, a los que suelen estudiar los sindicatos en el siglo XX. La liberalización sigue siendo el enemigo. ¿Por qué? Porque quiere decir un mercado abierto. Volveremos en el discurso sobre el tema que subrayó Pau antes de la unidad, rotatividad y exclusividad. Ellos están defendiendo este modelo durante siglos. Es un modelo que se pierde y luego tienen que rescatar. Entonces, ¿cómo lo pierden? Primeramente lo pierden bajo los ataques contra los gremios, con la Constitución de Cádiz, con la extinción de los gremios. Luego, durante el trienio liberal, son ilegalizados los gremios. ¿Qué hacen en Tarragona? Forman una hermandad. Siguen trabajando en horizontal. El trabajo se hacía por cuadrillas, por las necesidades de la carga. Es decir, yo no voy a llevar un saco, pero tal vez yo y 3 de mis amigos con palanca, con palos y con cochín,
podemos llevar esa carga, hasta grupos de 14, la manuela, la unidad de carga, la cuadrilla, la colla, lo que sería, pero siempre bajo el gremio y horizontal con rotatividad, con igualdad de pagos, dependiendo de las tareas que uno ejecuta. Entonces, eso es el modelo que están defendiendo frente a un mercado económicamente liberal, es decir, cualquier persona puede hacer ese trabajo. La cosa que, como tiene una relación muy especial con la Marina, porque ellos son carne y cañón para la Marina, los gremios son los que mandan sus hijos, sus jóvenes a la Armada para servir en los buques de la Armada y de la Marina. Ellos pagan el monopolio, compran el monopolio con su sangre. Son exentos a la quinta de tierra, pero la vida en alta mar es bastante dura. Entonces, es un derecho que ellos lo han ganado en sangre y con tesoro, porque también son la fuente de los impuestos del antiguo régimen, los gremios. Pero en 36 son abolidos, después de las bullangas de Barcelona y otras bullangas, en 36 son abolidos los gremios de oficio. Fíjense bien, nota a pie de página, los colegios de las grandes burgueses no se abolían, no fueron abolidos, solo los de oficio. Pero los de mar no, porque la Marina necesitaba hombres. Entonces, mantienen los gremios de mar. No es hasta 1850 que el gremio lo pierde, el gremio de mariantes, y se da a cualquier hombre de la matrícula la posibilidad de trabajar en una cuadrilla. En el caso de Barcelona, esto abre un mercado de empresas, de protoempresas, que van comiendo el mercado al gremio, causando su caída. En Tarragona no vemos esto. Vemos un intento, unos dos que salen del gremio, intentan formar una colla, pero los hombres del gremio dicen, no, compañeros, por favor, vuelven, le compramos las barcazas, vengan, vuelven al gremio, por favor. Y en Tarragona mantienen ese monopolio, de hecho, durante un par de décadas más. Pero en 64, las juntas de comercio reciben la autoridad de abolir los gremios totalmente. Ya no simplemente han perdido el control del monopolio, sino que el Estado les va a abolir. Por fin, dirían algunos. Pero en 64 no es una abolición inmediata, sino que hay una condición en esta abolición, y esto es importante porque la historiografía realmente no lo refleja. En 64 pueden abolir los gremios de cada puerto siempre y cuando tienen un servicio de rescate, un tren de auxilio, el salvamento de náufragos. Si el puerto no cuenta con un cuerpo dedicado a esta importantísima actividad, que siempre fue responsabilidad del gremio, no tenían la autorización de abolir el gremio, no pueden dejar el puerto sin rescate. Entonces, en Tarragona reciben el apoyo de los comerciantes, reciben el apoyo de los gobernantes. Hay una carta que el gremio manda a la reina en 68, en agosto de aquel año de 68, pidiendo la no abolición del gremio. Son 4 años después de que la medida estaba en marcha. Dicen, no nos abolen. Y los comerciantes los apoyan. Dicen, no los abolen. Es un buen gremio, trabajan bien. Además, si cae algo al agua, lo pagan ellos. Para el comercio, el gremio funcionaba bien. La reina, curiosamente, tuvo que irse del país. Curiosamente, hay una revolución en septiembre, la gloriosa, de 68, abriendo el sexenio democrático. Y en esto el gremio sigue funcionando, sigue trabajando. En 73, cuando ya llega la República, de las primeras cosas que hace la República es abolir la matrícula de mar. Pero no porque estaban preocupados por los pueblos y la carga y descarga, sino porque era una medida de reclutamiento. Y el día siguiente abolen el reclutamiento forzado para el ejército de tierra. Pero la ramificación sobre el trabajo portuario es brutal, es muy fuerte el impacto que esta abolición va a tener. En Tarragona dicen, bueno, cambiamos de nombre. Igual que habíamos hecho en 2023, durante el trienio liberal, cambiemos de nombre. En vez de llamarnos Gremio de Mariantes, vamos a ponernos el nombre de Sociedad Marítima y Protectora, invitando a los pescadores ya de una vez. Entonces tenemos una estructura hecha de hombres de mar de 2 gremios, trabajando en defensa del monopolio de hecho. De facto, ya han perdido el monopolio jurídico, pero eso no quiere decir que defendiendo el territorio, el terreno, el puerto en sí como espacio de trabajo, defendiéndolo físicamente con amenazas si es necesario, con violencia, mantienen su monopolio. Poco después de cambiarse de nombre en toda esta liberalización, salen unos peones y se ponen a trabajar en la descarga de carbón, y los hombres de la sociedad dicen, no, si no eres de la sociedad, aquí no vas a trabajar.
los patronos llaman a los carreteros y los carreteros dicen, no chicos, no vamos a tocar esto. Y se quedan de lado y la sociedad mantiene su monopolio, dejan de parecer peones terrestres de afuera a entrar en este mundo que lo quieren guardar como algo de gente de mar. Un minuto. Ah, buenísimo. Solo faltan 100 años. Entonces, tenemos una composición de la flota aquí y vemos esta la transición de vela a vapor. Y aquí en Tarragona vemos que los años 80 son realmente cuando se da una transición, pero a partir de los años 70, a partir de las liberalizaciones del comercio de 68, tema que cubre muy bien el profesor Valdalizo, a partir de 68 el comercio desde el exterior vienen, los vapores aumentan en tamaño y es obvio que requiere una profunda rehabilitación y modernización del puerto, lo que sería una revolución del puerto. Aquí a la izquierda se ve la propuesta y abajo se ve los productos 20 años después. ¿Qué hace esto? Ponen muelles. Ahora se permite la carga y descarga directamente sobre los muelles. El mundo marítimo ha perdido. La barcaza se utiliza, pero ya no es prioritaria. Allá pueden llegar los grandes vapores a descargar toneladas y toneladas sobre el muelle directamente. Esto abre el paso a los terrestres y los hombres de mar pierden su monopolio. En 80 surge la primera colla privada y el gremio mantiene su trabajo hasta venden sus barcazas en 1895. En 97 dejan el trabajo y se convierten en una sociedad de socorros mutuos plenamente y mantienen sus actividades de la pesca. Gracias a la conversación con él podemos afirmar que en estos mismos años había una gran lucha en el sector de pesca. Y acuérdese que esta sociedad tenía gente de pesca y gente de cabotaje y gente de marina, entonces, y trabajando sobre la carga. Entonces es muy difícil saber si esos pleitos sobre la pesca tuvieron impacto aquí. Luego podemos entrar en lo que es toda la historia sindical, pero se lo dejo en el libro mejor porque se ha acabado el tiempo. Pero vuelve simplemente subrayar que todas esas luchas sangrientas que tienen artefactos explosivos, que en el año 1920 asesinan el director del sindicato blanco, en 25 en medio de la dictadura de Primo de Rivera llevan a cabo una huelga en el puerto de Tarragona. ¿Para qué? Para volver a un sistema negociado. Eso es lo que dijo el compañero, lo que dice ahí en 80 y 82, cuando se reúnen, dicen unidad, rotatividad y exclusividad. ¿Qué es eso? Es la unidad sindical, es la unidad de gremio, es la unidad de la gente de mar que trabaja un solo oficio y la rotatividad para garantizar la oportunidad de trabajo. Viene un buque, todos quieren trabajar, ¿quién sabe cuándo vendrá otro buque? Y obviamente la exclusividad, eso es el fin de todo el sindicalismo, pero no es del sindicalismo, es una tradición milenaria en algunos casos. Muchísimas gracias. Moltes gràcies. No sé si podem fer una pregunta, si algú té una pregunta, i si no, al cafè també el podem interpel·lar. Sí, ho deixem per fer en el moment del cafè. Moltes gràcies per la presentació i ens veiem a les 11:40.